¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Bastante exaltado el gobernador de La Paz y también candidato por el movimiento Tercer Sistema denuncia abusos por parte del Tribunal Supremo Electoral por la encuestadora de CIES Mori en contra de su partido. Váyanse a la miércoles, lanzó otro carajazo Félix Pazzi, bastante indignado con las encuestas y la violencia contra su partido. El líder del movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi, denunció que las encuestas discriminan a su partido y que sus candidatos sufren violencia, por lo cual expresó su rabia con un carajazo. Por estas encuestas falsas y por la violencia física, política y maltratos en su conjunto. Estamos indignados totalmente, váyanse a la miércoles. Lanzando un carajazo, pidió a la población que por conciencia y sin temor voten por el movimiento Tercer Sistema. Estamos emplumados, la verdad, exclamó el gobernador de La Paz, Félix Pazzi. También denunció a las encuestas que han omitido a los candidatos del movimiento Tercer Sistema en regiones como Trinidad y Cochabamba, mientras que en departamentos como La Paz habría un direccionamiento del voto. En cuanto a la violencia, manifestó que lo ocurrido en Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, donde la candidata alcaldesa Julia Calle sufrió una gasificación y apedreo en su domicilio cuando intentaba hacer su cierre de campaña, anunció que el movimiento Tercer Sistema protestará contra el movimiento al socialismo por estos hechos de violencia. Escuchemos las palabras de Félix Pazzi, quien está bastante indignado y denunció a Evo Morales y dijo que Evo estuvo en Beni y Pando para direccionar el voto contra los candidatos del movimiento Tercer Sistema y considera insoportable la actitud del líder del movimiento al socialismo. Escuchemos las palabras de Félix Pazzi y luego continuamos. Gracias, queridos de la prensa. Quiero hoy día hacer denuncia pública que en esta campaña hemos sufrido vil discriminación y violencia física, política, por parte de empresas como CIES Mori, contratado por Unitel, personas del MAS, mediante la omisión en cuanto a las encuestas y direccionamiento para que no voten por el MTS. Voy a señalar casos. Primer caso es el caso de Trinidad, omitiendo a Cristian Cámara en la papeleta de encuesta. Caso 2, en la ciudad del Alto y La Paz, direccionando para que no voten por Pablo Merma y Ronald Escobar y Félix Pazzi como candidatos. Caso 3, Cochabamba, omitiendo y marginando a nuestro candidato a la gobernación, Carlos Sánchez Verazaín. 4, violencia política y física que hemos sufrido en el municipio de Entre Ríos a nuestra candidata a la alcaldesa Julia Calle, algo inaceptable. Pero además, el quinto caso de Beni, intento de inhabilitación de nuestro candidato Unzueta a la gobernación y otros casos que puedo señalar. Por estas encuestas falsas y por la violencia física, política y maltratos en su conjunto, estamos indignados totalmente. Váyanse al miércoles, carajo. Pido a la población que por conciencia, sin temor, voten por Movimiento Tercer Sistema. Estamos emplumados, la verdad, con Movimiento Tercer Sistema en todo el país. Muchas gracias, compatriotas. Son las palabras de Félix Pazzi, candidato a la gobernación del Movimiento Tercer Sistema, que ha denunciado que ha existido violencia física y también, bueno, por diferentes empresas de CIES Mori y también, bueno, diferentes
agresiones en el Beni, y también, bueno, por la omisión de Siesmori. Esto en el caso de Tarija. Escuchamos declaraciones, que sigue hablando hacia la prensa. Discriminación que ustedes califican. Y segundo, en el caso de Entre Ríos, que recientemente ocurrió el fin de semana, ¿qué acciones se va a iniciar? ¿Se va a pedir quizás a la CIDH alguna medida respecto a este tema? Porque al parecer no se está respetando los derechos políticos de una mujer. No es el primer caso, ya pasó con Pambol. Al parecer en el Chapare nadie dice nada respecto a la violencia que sufren las candidatas que son opositores, entre comillas, al movimiento al socialismo. Esas dos cositas, por favor, gobernador. En caso de Siesmori ya es una vergüenza, porque direccionar el voto ya prácticamente no solamente coarta la democracia, elimina la democracia. Por lo tanto, los medios nomás que definan quién va a ser sus gobernantes. Es un delito que no inviten a todos los candidatos a las conferencias, a los debates. Somos 9 candidatos en caso de La Paz y en otros departamentos. Marginarlo ya es antidemocrático. Y en ese sentido, no solamente es cuestión de Siesmori, es el de quién contrata. En este caso contrata Unitel. Y el Unitel es el responsable. Los medios de comunicación, los propietarios de los medios de comunicación, no los profesionales de los medios de comunicación, los propietarios que inducen al voto. 2, ya es insoportable el abuso y la violencia física a nuestros candidatos en diferentes departamentos. Pero el extremo que se ha llegado es el caso de Entre Ríos, con nuestra candidata Julia Calle, que está en la clandestinidad. En Cochabamba, hoy día va a haber una marcha hacia el sede del movimiento al socialismo y de paso estamos entregando una carta a su presidente del movimiento al socialismo, que es Evo Morales. Él es el que está direccionando, estoy muy seguro de esto. Y eso prácticamente ya raya en la humildad, raya en la paciencia. Pero también nosotros, desde aquí, vamos a movilizarnos igual. Y también estoy instruyendo como presidente nacional del Movimiento del Sistema que en todos los departamentos se movilicen. Porque Evo Morales que vaya a Beni y Pando para que no voten a nuestro partido Movimiento del Sistema, a nuestros candidatos, Unzueta y Papito Reis, ya prácticamente ya es insoportable. Está bien que pueden proponer propuestas, etcétera, pero ya actuar con violencia prácticamente ya es esto una actitud antidemocrática. Por lo tanto, que no haya democracia, que elijan nomás los gobernantes. ¿Quién va a ser su gobernador? ¿Quién van a ser sus alcaldes? ¿Para qué llevamos las elecciones? Y el temor más grande ha surgido cuando el movimiento Tercer Sistema ha crecido increíblemente. Es el segundo partido más grande después del MAS, como partido. No es una alianza, porque las alianzas siempre son efímeras, ocultan su identidad detrás de esa alianza. Este partido revolucionario prácticamente ya es una preocupación fundamentalmente para los grandes dueños de los medios de comunicación y también para el movimiento al socialismo y el gobierno en su conjunto. Nosotros, lo que nos corresponde en acción legal, lo vamos a hacerlo. Gobernador, usted habla de las encuestadoras, pero ¿qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral teniendo en cuenta la ley del reglamento electoral? ¿No debió haber observado también el Tribunal Supremo Electoral esta situación que usted observa? El Tribunal Electoral prácticamente debía ser el control, pero no vemos mucha paciencia, mucha flexibilidad en todo. Y ahí está pasando algo. Los medios de comunicación deben ser regulados. Regulados no en el sentido de restringir a algunos. Debe ser permitido a todos, de inicio al fin, todos los candidatos. Y eso, omitir, por ejemplo, o direccionar a partir de los encuestadores, ya es un delito.
Y eso no existe. No nunca debe existir en la ciencia. Porque supuestamente las encuestadoras son científicas. Dice y se anota. ¿Cómo es el caso del Alto, por ejemplo? No te conviene. No votes a él. No es parte del gobierno. ¿Qué si es eso? En algunos casos ni siquiera en la papeleta. No. Y no existe mi nombre para votar. Y cuando se voy a votar por Patxi, pero no está en la lista. ¿Qué es eso ya? Por eso decimos nosotros a la población, sin temor, que voten a conciencia por el movimiento del sistema. Listo, eso es nuestra palabra. Y también hemos solicitado a través de esta carta, ayer a Unitel, que nos muestre la boleta de encuesta y también la totalidad, las respuestas de las boletas. Y eso sería lo correcto para saber realmente cómo se ha llevado esta encuesta. Por eso nosotros decimos a los dueños de medios de comunicación como Unitel, prácticamente se ha convertido en cómplice de esta falsedad, de este desastre. Muchas gracias, compatriotas. Las palabras de Félix Patxi, que daba a conocer de que la encuestadora CS Mori, también la empresa de medio de comunicación Unitel, se han convertido en cómplice que inducen al voto. Ante la omisión en cuanto a las encuestas y direccionamiento para que no voten por el MTS. Voy a señalar casos. Primer caso es el caso de Trinidad, omitiendo a Cristian Cámara en la papeleta de encuesta. Caso 2, en la ciudad del Alto y La Paz, direccionando para que no voten por Pablo Merma y Ronald Escobar y Félix Patxi como candidatos. Caso 3, Cochabamba, omitiendo y marginando a nuestro candidato a la gobernación, Carlos Sánchez Berazaín. 4, violencia política y física que hemos sufrido en el municipio de Entre Ríos a nuestra candidata a la alcaldesa, Julia Calle, algo inaceptable. Pero además, el quinto caso de Beni, intento de inhabilitación de nuestro candidato Unzueta a la gobernación, y otros casos que puedo señalar. Por estas encuestas falsas y por la violencia física, política y maltratos en su conjunto, estamos indignados totalmente. Váyanse al miércoles, carajo. Pido a la población que por conciencia, sin temor, voten por Movimiento Tercer Sistema. Estamos emplumados, la verdad, con Movimiento Tercer Sistema en todo el país. Muchas gracias, compatriotas. Gobernador, por favor, dos consultas. ¿Se va a iniciar alguna acción penal contra la empresa CS Mori por esta discriminación que ustedes califican? Y segundo, en el caso de Entre Ríos, que recientemente ocurrió el fin de semana, ¿qué acciones se va a iniciar? ¿Se va a pedir quizás a la CIDH alguna medida respecto a este tema? Porque al parecer no se está respetando los derechos políticos de una mujer. No es el primer caso, ya pasó con Pambol. Al parecer en el Chapare nadie dice nada respecto a la violencia que sufren las candidatas que son opositores, entre comillas, al movimiento al socialismo. Esas dos cositas, por favor, gobernador. En caso de Sismore ya es una vergüenza, porque direccionar el voto ya prácticamente no solamente coarta la democracia, elimina la democracia. Por lo tanto, los medios nomás que definen quién va a ser sus gobernantes. Es un delito que no inviten a todos los candidatos a las conferencias, a los debates. Somos 9 candidatos en caso de La Paz y en otros departamentos. Marginarlo ya es antidemocrático. Y en ese sentido, no solamente es cuestión de Sismori, es el de quién contrata. En este caso contrata Unitel. Y el Unitel es el responsable. Los medios de comunicación, los propietarios de los medios de comunicación, no los profesionales de los medios de comunicación, los propietarios que inducen al voto. 2, ya es insoportable el abuso y la violencia física
a nuestros candidatos en diferentes departamentos. Pero el extremo que se ha llegado es el caso de Entre Ríos, con nuestra candidata Julia Calle, que está en la clandestinidad. En Cochabamba, hoy día va a haber una marcha hacia el sede del movimiento al socialismo, y de paso estamos entregando una carta a su presidente del movimiento al socialismo, que es Evo Morales. Él es el que está direccionando, estoy muy seguro de esto. Y eso prácticamente ya raya en la humildad, raya en la paciencia. Pero también nosotros, desde aquí, vamos a movilizarnos igual. Y también estoy instruyendo como presidente nacional del movimiento del sistema que en todos los departamentos se movilicen. Porque Evo Morales que vaya a Beni y Pando para que no voten a nuestro partido Movimiento del Sistema, a nuestros candidatos, Unzueta y Papito Reis, ya prácticamente ya es insoportable. Está bien que pueden proponer propuestas, etcétera, pero ya actuar con violencia prácticamente ya es esto una actitud antidemocrática. Por lo tanto, que no haya democracia, que elijan nomás los gobernantes. ¿Quién va a ser su gobernador? ¿Quién van a ser sus alcaldes? ¿Para qué llevamos las elecciones? Y el temor más grande ha surgido cuando el movimiento Tercer Sistema ha crecido increíblemente. Es el segundo partido más grande después del MAS, como partido. No es una alianza, porque las alianzas siempre son efímeras, ocultan su identidad detrás de esa alianza. Este partido revolucionario prácticamente ya es una preocupación fundamentalmente para los grandes dueños de los medios de comunicación y también para el movimiento al socialismo y el gobierno en su conjunto. Nosotros, lo que nos corresponde en acción legal, lo vamos a hacerlo. Gobernador, usted habla de las encuestadoras, pero ¿qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral teniendo en cuenta la ley de reglamento electoral? ¿No debió haber observado también el Tribunal Supremo Electoral esta situación que usted observa? El Tribunal Electoral prácticamente debía ser el control, pero no vemos mucha paciencia, mucha flexibilidad en todo. Y ahí está pasando algo. Los medios de comunicación deben ser regulados. Regulados no en el sentido de restringir a algunos. Debería ser permitido a todos, de inicio al fin, todos los candidatos. Y eso, omitir, por ejemplo, o direccionar a partir de los encuestadores, ya es un delito. Y eso no existe. No nunca debería existir en la ciencia, porque supuestamente las encuestadoras son científicas, dice y se anota. ¿Cómo es el caso del Alto, por ejemplo? No te conviene, no votes a él, no es parte del gobierno. ¿Quién se hace eso? En algunos casos ni siquiera en la papeleta, no, y no existe mi nombre para votar. Y cuando se voy a votar por Pachi, pero no está en la lista, ¿qué es eso ya? Por eso decimos nosotros a la población, sin temor, que voten a conciencia por el movimiento Tercer Sistema. Listo, eso es nuestra palabra. Y también hemos solicitado a través de esta carta, ayer a Unitel, que nos muestre la boleta de encuesta y también la totalidad de las respuestas de las boletas. Y eso sería lo correcto para saber realmente cómo se ha llevado esta encuesta. Por eso nosotros decimos a los dueños de medios de comunicación como Unitel, prácticamente se ha convertido en cómplice de esta falsedad, de este desastre. Muchas gracias, compatriotas. Prácticamente está ya reuniéndose con sus asesores. Nosotros como presidente del movimiento Tercer Sistema vamos a apoyarlo en todo lo que corresponde. Ustedes saben porque no los casos se presentan en cada departamento
y es particular en cada departamento, pero ya el abuso al conjunto de nuestros candidatos del movimiento del sistema en diferentes departamentos ya raya la paciencia, la verdad. Ya es el colmo. Sí, la verdad, ¿cómo va a estar una candidata en la clandestinidad? ¿Cómo va a estar amenazado nuestro candidato Unzueta, por ejemplo, que van a dar el fallo el último día, faltando un día, sin poder hacer ninguna acción por parte del partido Movimiento del Sistema? Eso ya son daños, porque nosotros hemos ido exigiendo al tribunal, en este caso ya nacional, ha llegado el caso de Unzueta y nos dice que van a emitir el fallo correspondiente faltando un día. ¿Qué es esto, la verdad? ¿No? Porque ya están seguros que va a ganar Unzueta en Beni, pero hay una denuncia que lo han hecho y el tribunal va a fallar, dicen, faltando un día. Ni siquiera nos va a permitir ni dar tiempo para sustituciones. ¿Existe molestia? Prácticamente hay una hazaña contra movimiento del sistema. Realmente enfurecidos ya como conjunto del movimiento del sistema. Gobernador, cuenta que usted denuncia discriminación. Esas fueron las palabras del gobernador de La Paz y candidato a la reelección, Félix Pazzi. Presentó la mañana de este lunes al menos 6 vulneraciones contra los derechos de los postulantes de su partido. En la conferencia de prensa aseguró que está emplumado y mandó a la miércoles a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y encuestadoras por estas encuestas falsas y por la violencia física, política y maltratos en su conjunto. Estamos indignados totalmente. Váyanse a la miércoles. Y lanzó un carajazo. Pido a la población que por conciencia, sin temor, voten por el movimiento Tercer Sistema. Estamos emplumados de verdad, manifestó la autoridad que busca la reelección. El gobernador afirmó que al menos 6 postulantes de su partido son observados por las autoridades electorales que presume se pronuncian al límite de plazo para que Tercer Sistema no tenga tiempo para apelar cualquier posible inhabilitación. El abuso al conjunto de nuestros candidatos ya raya la paciencia. ¿Cómo una postulante va a estar en la clandestinidad?, sostuvo, en referencia al caso de la candidata a alcaldesa Julia Calle, quien postula en el trópico de Cochabamba, y denunció que sufrió una gasificación y el apedreo de su casa cuando intentaba hacer el cierre de su campaña. Asimismo, el candidato y actual gobernador de La Paz se refirió a las encuestadoras y a los dueños de algunos medios de comunicación y los acusó de direccionar el voto con los resultados de los sondeos y las invitaciones a sus programas. Esas fueron las palabras manifestadas por el candidato a gobernador, quien denunció que el candidato en Trinidad, que sus candidatos en Pando y en Cochabamba están sufriendo abusos no solamente por parte del Tribunal Supremo Electoral, sino también del movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras del candidato y actual gobernador del departamento de La Paz? No olviden dejarnos sus percepciones por estas palabras de este candidato que se muestra sumamente indignado.